Muy bien, y la semana pasada ustedes seguramente recordarán, se conoció el caso de este entrenador de gimnasia en los Estados Unidos que ha sido condenado por la justicia. Muchachitas que habían sido violadas, acosadas, maltratadas. Bueno, el tema no es ajeno a nuestro país y lo que van a escuchar a continuación es el estremecedor testimonio de una chica. Ella se llama Andrea Alexandra Calderón Valencia, tiene ahora 25 años, pero empezó a sufrir de estos maltratos a los 11. Los responsables, 2 entrenadores de la Federación Peruana de Karate. Escuchemos. Una nueva denuncia por acoso sexual, tocamientos indebidos y maltrato psicológico vuelve a remecer el deporte nacional. Esta vez se trata de una joven que después de 14 años decide contarlo todo. Cuando tenía 17 años, ya para los 18, me di cuenta que había algo que me estaba molestando mucho. Yo no quería ni siquiera contarle a mi mamá. Yo recién le conté cuando cumplí los 18 y le dije, yo no quiero continuar ahí, no quiero volver a ir nunca. Y mi mamá como que estaba molesta porque yo no estaba yendo a entrenar a la academia. Y le dije, no, es que ese profesor me ha hecho mucho daño. Estamos hablando ¿de quién estamos hablando? De Palmer Sánchez. Él se aprovechó mucho de su cargo de entrenador y también de que, bueno, o sea, yo tenía una afección porque yo quería un papá, o sea, yo nací sin una figura paterna y todos mis compañeros, todos sabían que yo lo trataba así de papá. Calderón Valencia fue una de las máximas representantes del karate juvenil en el Perú. Mis compañeras eran un grupo de chicas que también sufrieron de acosos por parte de un entrenador, se quejaron y quedó así nomás en una queja. Y después... ¿Qué hicieron los entrenadores? Ese entrenador fue el que les escribía cosas en el Facebook y les decía como que quería irse con ellas a un jacuzzi, les invitaba a salir. A veces cuando les corregían las técnicas de karate, como que las tocaba de una manera que ellas no se sentían cómodas. Y ellas se quejaron de todo eso. ¿Con quién se quejaban, André? Con el que antes era el presidente, que era el doctor Pedro del Rosario. ¿Y qué hacía este señor al respecto? Solamente lo dejó como una queja. Según cuenta Andri, cuando decidió cambiar de modalidad en el karate, pensando que no volvería a ser acosada, se cruzó con otro entrenador. Tal y como lo muestra este documento, donde brinda su declaración asegurando que en repetidas ocasiones la llamaba gatita. Ya era algo esquiento. Siempre me pasaba que yo iba ya a competir, ya estaba en mayores. Yo iba a competir en el individual y siempre estaba molestando. Podía entrenar bien, pero siempre a último momento no podía estar tranquila, ni un día antes. O sea, ¿Seguía molestándote? Sí, Pinillo, siempre me estaba molestando, me escribía, a veces llamaba del Facebook en la madrugada, y, o sea, me descuadraba, yo tenía tanta rabia. Andrea ha dejado de soñar en convertirse en una campeona mundial de karate. Asegura que nunca podrá borrar de su mente todo lo vivido. Yo también llamo a todas las niñas, a los padres de familia. A veces nosotros por confiadas dejamos así en bandeja a nuestros hijos, pensando que son las personas idóneas, son las personas que van a guiar a nuestros hijos. Pero lamentablemente no fue así, fue error mío, sí reconozco por haber confiado en estas personas. Aunque la segunda sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte ya emitió una resolución contra Jesús Armando Pinillo Saro, aún queda la denuncia que actualmente se encuentra en trámite contra Palmer Sánchez Tan, debido a que no se cuenta con los elementos probatorios, ya que los hechos ocurrieron hace 14 años. Digamos que un poco impertinente el pedido desde cierto punto de vista, porque este tipo de delitos ¿ya? Se activan básicamente solamente con la sindicación de la agraviada. Estamos hablando pues de una menor de edad que ha sufrido durante años todo este tipo de acosos y agresiones y que decide ya siendo mayor de edad denunciar todo lo que ha pasado. Cuando empezó todo esta agresión por parte de esta persona, mi patrocinada era menor de edad. Entonces, en ese contexto y por la naturaleza de estos delitos cometidos, estamos hablando de entre 10 y 12 años
pena respecto a lo que es el acoso, ¿no? 2018 buscó las partes denunciadas y fuimos hasta los domicilios que registran en RENIEC, pero no obtuvimos respuesta. Asimismo, intentamos comunicarnos con quien se desempeñó como presidente de la Federación de Karate mientras ocurrieron estos hechos, Pedro del Rosario Delgado, pero nos mencionaron que no se encontraba. Ahí todo está muy amarrado, son los árbitros, los directivos, o sea, no te llevan de un viaje o te hacen perder en el tope selectivo. O sea, es como que no puedes hablar. Si tú te quejas, ahí es como que ya te estás tú mismo haciendo a un lado, estás terminando tu carrera deportiva. Muy bien, este es el testimonio de Andri que hemos conseguido después de varias semanas de conversaciones, esperando a que finalmente la justicia le haga algo de caso para sancionar por lo menos a uno de los entrenadores que incurrió en este tipo de abusos. Y me retracto respecto a la información de Estados Unidos, no era exactamente un entrenador, sino un médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos. 150 afectadas. En el Perú no sabemos todavía cuántas son. Porque esta es la situación de la Federación de Karate y sabemos que así como Andri, hay por lo menos 2 chicas más que también se han quejado. Pero la respuesta siempre era la misma. Es un hombre de confianza, te van a votar, vas a arruinar tu carrera por las puras. En fin, las denuncias de Andri actualmente se encuentran en la vía administrativa, pero con su abogado desean llevar también esto a la vía penal. Sobre uno de los entrenadores, hay que decir, sobre Jesús Armando Pinillos Aro, la denuncia se extiende, puesto que mientras este señor continuaba investigado ante el Consejo Superior, miren esto, de Justicia Deportiva y Honores Superiores del IPD, la denuncia se presentó en junio de este año, del año pasado, se le elige como árbitro. O sea, a pesar de haber sido denunciado y sometido a una investigación, el señor es premiado y es nombrado árbitro de los últimos Juegos Bolivarianos que se realizaron en Santa Marta, Colombia, del 11 al 15 de noviembre del 2007. En junio del 2007 ya estaba este proceso en marcha. Sin embargo, el señor, fresco, se fue como árbitro de los Juegos Bolivarianos. Y en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, o sea, no contesto con los bolivarianos, también estuvo del 29 al 8 de octubre de 2017 en los Juegos Sudamericanos. Entonces uno se pregunta dónde está la justicia. ¿Quién protege a muchachas ilusionadas por ganar una medalla, por hacer una carrera en el deporte? A muchachitas de 11 años, porque Andri habla hoy a los 25, 14 años de silencio. 14 años de silencio, no uno, 2 entrenadores. ¿Habrán sido solo 2? ¿2? ¿Cuántas chicas más tendrán una denuncia como esta que compartir con ustedes? Está con nosotros, y no tenemos mucho tiempo, Oscar López Dols, presidente de la segunda sala de Consejo Superior de Justicia Deportiva. Y lo que le quiero preguntar brevemente es cuál es la situación de este proceso en este momento y por qué es que se esperó tanto para que se comenzara siquiera a hacer justicia con Andri. A ver, buenas noches, antes que nada. La denuncia que presenta la señorita Andri se presentó el 25 de junio del 2017, hace 7 meses o 6 meses y pico, que es el tiempo que se nos ha tomado en sacar una resolución al respecto. La resolución ha sido categórica en ese sentido. Se ha sancionado con 5 años de inhabilitación y inhabilitación ¿Estamos también... hablando de los 2 entrenadores? No, de la única denuncia que tenemos en el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte es sobre Jesús Armando Pinillos Aro. La otra, me acabo de enterar en este programa, la de Palma Sánchez. Que es muy, muy seria, claro, porque es justamente la persona que acosa y maltrata psicológicamente desde los 11 años hasta los 18. Totalmente de acuerdo, estoy tan sorprendido como puede estar cualquiera que escuche esa noticia. En el Consejo no teníamos idea de esto, no tenemos conocimiento aún oficialmente de esto. El Consejo no actúa, lamentablemente, en algunos casos de oficio. Tenemos que esperar que haya una denuncia o hay una denuncia ya sea y que esté sostenida en pruebas para poder actuar. El Consejo está en estos momentos tratando de tomar la mayor prontitud en resolver los casos que se nos vienen presentando, a pesar de que hemos tenido varios retrasos por cuestiones administrativas, ¿no? Hemos tenido 8 meses sin relator, se sacó una relatora que teníamos y no se propuso nueva. Hemos estado 7 meses sin un miembro del CAL, que ya había sido nombrado, pero todavía no podía tomar posesión porque hay un tema administrativo que no permitía que esto sucediera. Y a pesar de esas demoras y problemas que hemos tenido, hemos tratado de acomodar la sala lo mejor que podemos
y hemos sacado en 7 meses más o menos la resolución correspondiente a este señor Jesús Armando Pinillo Jaro. Y repito lo mismo, lamentablemente no tenemos conocimiento. ¿Qué hay del señor Pedro del Rosario, que ha sido elegido como presidente del Comité Olímpico Peruano para el periodo 2017-2020? ¿Él se mantiene en ese cargo? Él ha sido elegido como presidente del COP con una lista y él se mantiene en ese cargo. ¿Se mantiene en ese cargo? Bueno, le cuento que este señor era el que decía justamente que Palmer Sánchez, uno de los que abusó de Andri y de otras chicas, era su hombre de confianza. Según las fuentes que maneja este programa, Pedro del Rosario, el señor del que estamos hablando, habría amenazado con retirar a las atletas de la selección nacional en caso de que prosigan con las denuncias. Y es por eso que ni Alessandra Brindiola y Sandra Salazar, las últimas 2 deportistas que intentaron hacer estas denuncias, pudieron hacerlo. Esto ocurrió en el año 2012. El propio Rosario, cuando se desempeñaba como presidente de la Federación de Karate, les dijo que no se preocupe, que separarían al entrenador, porque no era necesaria una denuncia formal. Hoy ese señor es presidente del Comité Olímpico Peruano. El señor Pedro Rosario es presidente del Comité Olímpico Peruano, ha sido presidente de la Federación Peruana de Karate por muchos años, creo que 20 años, si mal no recuerdo, pero ha sido bastantes años. No conocemos dentro del Consejo estas situaciones, no podemos manifestarnos sobre hechos que no conocemos, lamentablemente. Pero sí podemos investigarlo, ¿no? Perfectamente. Correcto. Y si hubieran denuncias, estamos llanos a recibir cualquier denuncia, ¿no? Muy bien, el tiempo nos gana, pero nosotros tenemos abundante información sobre esta situación, no solo sobre la Federación de Karate, también vamos a tratar temas más adelante vinculados a la Federación Peruana de Vóley. La ministra Choquehuanca ha firmado un acuerdo y se ha comprometido a velar por la integridad de las atletas jóvenes en nuestro país. Con esta denuncia los dejamos el día de hoy, no tenemos tiempo para más, ustedes se quedan con noticias a las 10, nosotros continuaremos en esto porque la verdad es que no es posible la impunidad, ni que se arruine así la vida de tantas jovencitas, sus sueños, sus familias, sus relaciones personales, en fin, terrible. Nos vemos mañana a las 9, gracias por su atención.